Iniciamos de una manera espectacular este foro empresarial Ideas en Movimiento de Coparmex Sonora Norte. De nueva cuenta, de todo corazón, gracias por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos a los distintos medios de comunicación que hoy nos acompañan. Agradecemos a nuestros grandes patrocinadores que son parte fundamental de este foro. Y señoras y señores, si les parece, continuamos con la siguiente conferencia que se ha preparado para el día de hoy. El siguiente conferencista es exsecretario de Economía de México y líder del equipo mexicano para la negociación del TEMEC. El día de hoy nos va a compartir desde su experiencia en economía el panorama geopolítico que se ventila rumbo a las elecciones de Estados Unidos y algunos otros temas de interés para el sector empresarial. Esta mañana, con un fuerte aplauso, recibimos a Ildefonso Guajardo Villarreal. En nuestra próxima conferencia, el exsecretario de Economía nos hablará de los efectos esperados para el sector empresarial en México ante los actuales eventos internacionales. En el marco del Foro Empresarial Coparmex 2024, Ideas en Movimiento, con ustedes, Ildefonso Guajardo. Gracias. Gracias. ¿Se escucha? Creo que le falta volumen. A ver, hablamos con este. No, ya está. Ahí está. ¿Se escucha mejor? Ahí está. Buenos días. Primero, gracias por la invitación. Estoy de gane porque en este mes voy a estar 2 veces en Sonora. Más adelante regresaré al Congreso Minero Internacional. Si la mayor parte de ustedes creen que tienen un horizonte con incertidumbre, los mineros creo que van a tener muchas más dificultades, lamentablemente por cambios profundos a la ley minera que sin duda afectan a estados mineros como Zacatecas, como Sonora, como Chihuahua, como Durango. Pero bueno, si Leo los dejó un poquito inquietos, obviamente por los temas y los retos que estamos enfrentando, déjenme introducir algún otro grado de incertidumbre más amplia. Yo no sé cuántos de ustedes tienen aproximadamente mi edad, pero la generación que nacimos en la última parte de los 50s y la primera parte de los 60s, nos creíamos una generación privilegiada, una generación que nació después de las guerras mundiales y que ni siquiera teníamos conciencia de que en los años 20 hubo una pandemia internacional que costó muchas vidas en Europa y en parte de las Américas. Sin embargo, creímos que nos íbamos a despedir sin tener ese tipo de realidades frente a nosotros y de repente tuvimos que enfrentar una pandemia. De repente estamos enfrentando inestabilidad en el terreno geopolítico, con 2 intervenciones bélicas, obviamente la invasión de Rusia en Ucrania, y creo que todavía más preocupante es la inestabilidad que se está generando en el Medio Oriente, con la potencialización de la agresión ahora contra el Líbano por parte de Israel y la posibilidad de que el conflicto se consolide con un conflicto regional en este momento, con el enfrentamiento directo con Irán, quien se supone tiene ciertas capacidades nucleares. Entonces, ustedes como empresarios, en su toma de decisiones, sin duda tienen que enfrentar lo que está a corta distancia, el futuro de su estado, el futuro de su país y las decisiones en políticas públicas. Pero en un mercado global totalmente interconectado, tienen que estar pendientes de cómo está evolucionando los equilibrios globales.
La alineación de algunas de estas cosas nos trajeron ciertos vientos favorables. Claro que conflicto e incertidumbre global al final del día terminan afectando a todos. Pero en el corto y el mediano plazo veníamos cerrando con una renegociación exitosa del famoso NAFTA, que sin duda la elección del 16 nos llevó imprevistamente a tener que renegociarlo, pero lo aterrizamos de una manera bastante eficiente, con muy buenos resultados, y logramos también involucrar al gobierno que había ganado la elección en México en el 18. ¿Para qué? Pues para garantizar que la nueva legislatura, mayoritariamente morena, pudiera tener la aprobación de lo negociado y poder transitar. Esa negociación fue a 3 frentes: con los norteamericanos y los canadienses, con el gobierno mismo entrante de México, que era de un signo político ideológico distinto, y de alguna manera también me tocó negociar hacia adentro de un gabinete donde teníamos 2 visiones. La visión de un secretario de Hacienda que quería una solución, lo que le llamaba un quick fix, una solución rápida, pero una solución rápida para no espantar a los mercados significaba una vulnerabilidad cediendo temas que podían afectar la fortaleza de la economía mexicana en el largo plazo. Sin embargo, el contexto internacional en ese momento se nos alineó. Una vez concluido este reto de negociación, tuvimos fenómenos que nos favorecieron. La pandemia primero. La pandemia nos enseñó que la globalización extrema a la que veníamos acostumbrados, donde la eficiencia era el elemento número 1 para definir cadenas de valor, ya no necesariamente era lo más útil y lo más efectivo para nuestras decisiones. Les doy un ejemplo de esa eficiencia extrema. En Mexicali armamos la coraza contra ruido para eliminar contaminación del motor del Dreamliner del 787. Antes de llegar a Mexicali, ese motor viaja por 7 países diferentes en 3 continentes diferentes. La pandemia nos enseñó que hay que agregar un elemento adicional a cómo establecemos nuestras cadenas de integración, y es la resiliencia. ¿Cómo nos aseguramos que frente a disrupciones cada vez más comunes de fenómenos naturales, de fenómenos en materia de salud o de disrupciones políticas, podemos tener alternativas para la integración de nuestras cadenas de valor? Y entonces eso nos lleva hacia decisiones más regionales, de oferta más cerca de los mercados. Adicionalmente, impactó el costo de la transportación y la logística. No les tengo que recordar a ustedes a cuánto se fue la renta o el pago de servicios de un contenedor en relación a su costo promedio. Fue otro elemento para considerar la localización industrial. Y el otro elemento que lo mencionó de pasada nuestro amigo es el tema no solo de la relocalización expresada por esta necesidad de estar cerca de los mercados para hacerte más fuerte tu cadena de valor, sino también el elemento de poder estar dentro de tu círculo de aliados frente al conflicto que se armó entre Estados Unidos y China. En el momento que Estados Unidos estableció aranceles incluso del 25% y ahora del 100% contra autos eléctricos chinos, en ese momento se abre esta puerta para México. Si ustedes se dan cuenta, la caída de China en el mercado norteamericano sin duda nos pone por encima como principal proveedor, pero México se observa
no es el ganador más importante desde el punto de vista de crecimiento porcentual. Sí somos el principal proveedor, pero China perdió aproximadamente 6 puntos del mercado estadounidense. ¿Saben quién es el principal ganador de ese mercado? No es México. México ganó aproximadamente 0.7 de ese mercado. El principal ganador fue Vietnam en el mercado norteamericano. Eso quiere decir que si bien los vientos fueron a favor, no estábamos en una condición para ganar en términos marginales o en términos incrementales un mejor posicionamiento. Como somos muy grandes exportadores de Estados Unidos, nos mantenemos en el número 1, pero nuestro crecimiento es mucho más bajo que el crecimiento que están teniendo algunos países asiáticos en la sustitución de las cadenas de proveeduría que venían originalmente de China. Con este comentario de arranque, para ubicarnos dentro de los riesgos más allá de las fronteras y poder estar atentos de lo que está pasando en diferentes latitudes, tenemos también que tener un poquito de memoria. Tenemos que hacer una recopilación histórica de cómo llegamos a este punto. Y les diría que todavía tan cercano como 1985, México estaba debatiendo si quería ser un país abierto o un país cerrado. Era el sexenio de Miguel de la Madrid, cuando un sexenio anterior, en una votación de gabinete, el gabinete había votado en contra de que México se incorporara a la Organización Mundial del Comercio. Eso fue el sexenio de López Portillo. El gabinete de Miguel de la Madrid vota por la incorporación, pero la negociación que se hace como un país emergente era una negociación con una gradualidad infinita. Empezamos con aranceles de 1000 y pico % en una serie de productos vulnerables y de acuerdo al horizonte de tiempo nos iba a tomar entre 25 y 40 años de llegar a temas de liberalización y de reducción de aranceles y de apertura y de eliminación de cuotas. Fue en 1988 cuando Carlos Salinas analiza las opciones y se da cuenta que hemos desperdiciado una oportunidad histórica de la cercanía al mercado más grande del mundo. En ese momento estaban en Davos, habían ido a Europa a intentar atraer capital de inversión europeo y se dieron cuenta que la caída del muro de Berlín estaba generando una atracción inmediata sobre Europa del Este y que para México no había oportunidades en el mercado de inversión europea tan grandes como las podríamos tener hacia el norte. Habíamos iniciado muchos años atrás un modelo bastante deficiente de maquila que nos ayudó a entender cómo integrarnos parcialmente en la cadena de valor, pero el tratado mismo que se inicia a negociar con George Bush padre y Brian Mulroney cambiaba de fondo la naturaleza de esa integración. Yo me incorporé a la oficina del Tratado de Libre Comercio en Washington en 1991. En ese momento era claro que los 3 países estaban alineados en una misma visión. La visión que a través de la integración pudiéramos generar una mayor competitividad de América del Norte y podíamos crecer juntos y reducir las disparidades que se tenían en esta región para mitigar el proceso migratorio de los mexicanos hacia el norte. Creo que esa visión ayudó a consolidar un proyecto que dio resultados importantes. Para que eso se lograra, generalmente en la historia, tienen que pasar cosas simultáneas. La visión de la integración de México a lo que ya existía entre Estados Unidos y Canadá fue de George Bush, un republicano. Un republicano que tuvo esa capacidad de poner en la mesa algo que muy pocos creían, que una economía menos desarrollada se pudiera integrar con economías desarrolladas. Pero, como ustedes recordarán, George Bush no tuvo la habilidad política de reelegirse. Si no hubiera sido porque llega a la presidencia
un demócrata con grandes habilidades políticas como Bill Clinton, el acuerdo de libre comercio que se aprobó en diciembre de 1993, el primero, no se hubiera aprobado porque George Bush Sr. no tenía la capacidad de convertir votos demócratas sindicalistas para lograr la mayoría para su aprobación. Bill Clinton lo logra y le tuerce el brazo a muchos demócratas sindicalistas. Pero esa semilla de operación política dejó un grado de contaminación en la estabilidad y el consenso para el medio norteamericano de ese tratado. ¿Qué fue lo que pasó? Clinton había criticado el tratado negociado por Bush y había dicho que él no quería libre comercio, que él quería comercio justo. Ya el tratado que habíamos terminado con Bush era de lo más avanzado desde el punto de vista de estándares internacionales. De hecho, ese tratado se usó como base para crear la Organización Mundial del Comercio en sus acuerdos fundamentales. Sin embargo, Clinton decía, no tiene ninguna protección para derechos ambientales y derechos laborales. Clinton, para salvar cara, nos pide que incluyamos un capítulo laboral y un capítulo ambiental. Y nos tomamos un año más después de haber acabado la negociación. En la habilidad política de Salinas, logra que esos capítulos sean paralelos. ¿Qué quiere decir que sean paralelos? Que no estén sujetos al mismo mecanismo de sanciones y controversia que estaban sujetas violaciones comerciales. ¿Y qué pasó en 20 años? ¿Recuerdan ustedes algún caso que hayan llevado a México entre el 94 y el 2019 por alguna violación laboral o ambiental? Nunca. No, porque al incluirse como capítulos paralelos eran como llamados a misa. Los cumplía quien quería. Y por lo tanto, una buena parte de los demócratas se quedaron muy enchilados. A tal grado que par de años después de haber aprobado el tratado, sale un Sense of Congress Resolution, que es un posicionamiento del Congreso norteamericano, donde literalmente dice, ningún tratado más será aprobado por este Congreso si no incluye protección a derechos laborales y derechos ambientales. Y a partir de ahí, Estados Unidos firmó tratados con Centroamérica, con Colombia, con Perú, con Chile, y todos incluyeron dentro del mecanismo con sanciones protección de derechos laborales y derechos ambientales. Pero esa fue la semilla que dejó contaminado la aceptabilidad del Tratado de México. Obama, con este recorrido de la historia, lo que les quiero decir que Donald Trump no es el primer candidato que en su primer candidatura criticó al tratado. Obama también criticó al tratado en su candidatura la primera vez a la presidencia. Como un luchador social, criticaba que no hubiera mecanismos fuertes para proteger a trabajadores y al medio ambiente. Pero cuando llega a la presidencia, se da cuenta que abrir la caja de Pandora del tratado era muy arriesgado, porque tenía muchos beneficios, pero también tenía muchos opositores. A tal grado era la visión de Obama que cuando llegamos de visita como gobierno electo a la oficina Oval en el 2012, en los discursos de Obama y de la mayor parte de los líderes demócratas, ninguno utilizaba la palabra NAFTA, por sus siglas en inglés del TLC de América del Norte. Porque para los demócratas se había convertido en kriptonita política. ¿Por qué se había convertido en kriptonita política? Porque el primer tratado entró en funciones en el 94. ¿Y recuerdan qué pasó en el 2000? China se incorpora por primera vez a la Organización Mundial del Comercio. Si ustedes analizan
y observan cómo hay el declive de la producción manufacturera en Estados Unidos, con una pérdida de 4 millones de empleos manufactureros entre el año 2000, sobre todo, y el año 2010, ese declive está explicado fundamentalmente por el crecimiento de China en las exportaciones a Estados Unidos. Y en este debate totalmente manipulado por Trump, Trump necesitaba una piñata a quien pegarle en su proceso electoral que fuera fácilmente entendible. En su recorrido por los estados del famoso Rust Belt o los estados manufactureros donde se habían cerrado plantas, él decía: tú perdiste tu empleo por culpa de México. Era más fácil introducir ese elemento en su discurso político. Pero el verdadero fondo de la pérdida de empleos venía de China. De hecho, cuando yo tenía discursos en Estados Unidos, utilizaba un análisis que hicimos en la Secretaría de Economía, donde dividimos la producción manufacturera de Estados Unidos en dos tipos. Aquellos donde México y Estados Unidos están asociados para producir juntos, y aquellos donde no hay esa asociación. Obviamente, donde no hay esa asociación, Estados Unidos es donde pierde más capacidad productiva. Y hay ejemplos muy concretos. Nuevo León tiene un grupo acerero que se llama De Acero. Compraron dos plantas, una en Arkansas y una en Texas, para producir tornillos, tuercas, clavos, productos de ferretería. Gracias a que el acero se hace en México, se exporta a Texas y en Texas se producen los productos de ferretería, todavía existen en los anaqueles de Lowe's y las ferreteras americanas productos hechos en América del Norte que compiten con los chinos. Si no hubiera entrado De Acero a abaratar el costo del acero, los chinos ya hubieran borrado toda presencia de producto hecho en América del Norte. Entonces, en mis discursos yo concluía diciendo: no, México no es el responsable. Al revés, si México fuera un socio más integrado a la cadena de valor de América del Norte, mayores fuentes de empleo se podrían salvar en la competencia con China. Sin embargo, Obama tomó una decisión correcta. Nos invitó a participar en el Tratado del Pacífico. Porque entrando Canadá y México al Tratado del Pacífico, como lo hicimos en el 2013, cuando recién entré de secretario, era una manera indirecta de modificar el Tratado de Libre Comercio por la puerta de atrás. Si acordábamos en el contexto del tratado con estos países de Asia y de América Latina nuevas reglas, incorporar el capítulo laboral y el ambiental, estaríamos indirectamente modificando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Era una manera más segura de hacerlo. ¿Por qué Obama le puso tanta importancia al TPP? Porque era una manera de meterse al patio trasero de China y contener la expansión de China en el proceso global. Era una excelente estrategia de geopolítica norteamericana. Cuando fui con el sector privado, sus compañeros del cuarto de junto, porque teníamos la sana práctica de escuchar a más de 300 empresarios en las negociaciones, el cuarto de junto en ese momento me dijo: ¿para qué quieres entrar al TPP? Ya tenemos NAFTA, es innecesario, mejor no te metas ahí y sigamos con NAFTA. Mi respuesta fue: si no nos subimos a lo que va a ser el estándar más avanzado de acuerdos y México utiliza la pluma para poner las reglas, nos van a comer el mercado, porque en el TPP están Vietnam, Malasia, el Pacífico Sur, Nueva Zelanda, Australia, y entonces sería totalmente un desperdicio no incorporarnos y aprovechar el proceso. Pero ustedes conocen a sus colegas y me dijeron: está bien, ve a la negociación, pero cuando traten el tema de incorporar al acuerdo derechos laborales y ambientales, diles que no, que nos quedamos como estaba NAFTA antes, lo que le llaman un carve-out, que para México no aplique esta nueva decisión en el TPP. Obviamente pensé yo: ¿y la nieve de qué sabor la quieres, no?
porque como secretario de Economía, en el 2013, un día abro el Reforma y veo que en Jalisco, un empresario productor de tomate en invernadero había sido sancionado por la Secretaría del Trabajo porque le encontraron 6 cajas trailers donde tenía hacinados familias chapanecas para cultivar tomates, sin respeto a sus derechos laborales, sin acceso de los niños a las escuelas y utilizando niños para cosechar tomates con pesticidas en campos de producción. La conclusión que uno saca de ahí es que si estás integrado a tener beneficios en un acuerdo internacional, lo mínimo que te tienes que obligar es garantizar los derechos laborales de quienes participan en tus procesos productivos. Entonces, para mí no me quedaba duda que 20 años después del primer acuerdo, ya era un juego de pantalones largos donde seriamente México tenía que comprometerse con el respeto a derechos fundamentales. ¿Cuál es la diferencia entre lo que nosotros hicimos ahí y más tarde en el TEMEC con lo que aceptó López Obrador en el anexo? Nosotros no nos chupamos el dedo y sabemos que hay intereses proteccionistas en Estados Unidos que pueden utilizar superfluamente demandas para evitar competencia. Y les doy un ejemplo. Alguien en la industria de la estructura del acero puede estar muy enojado en Nueva York porque hay una empresa mexicana que le ha ganado 5 rascacielos en los nuevos desarrollos que han hecho donde estaban las vías del ferrocarril, y con acero mexicano están exportando prácticamente estructuras ya hechas para Nueva York, quitándole mercado. El interés de los que están siendo afectados porque no tienen competitividad es mandarle inspectores a tratar de encontrar cualquier violación laboral para parar la competencia. ¿Qué hicimos nosotros en nuestra parte del acuerdo? En la parte laboral obligamos a Lighthizer a poner un artículo que decía: cualquier denuncia por violación laboral tiene que ser recurrente, o sea, no es una golondrina no hace verano, tiene que haber recurrencia de la violación, tiene que ser también sustantiva y que impacte comercio exterior e inversión. O sea, les puedo dar un ejemplo. Los productores de tomate en Estados Unidos siempre quieren protegerse de los de Sinaloa. Pero si yo no hago que cualquier denuncia que se elabore sea para grandes hortalizas exportadoras, pueden ir a Estado de México a 4 hectáreas de un productor para mercado local y denunciar una violación porque contrató a un chamaco de 16 años para la cosecha. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? No es relevante porque ese productor no exporta. Lamentablemente, esos alfileres que habíamos dejado puestos para protegernos fueron desmantelados en la negociación que hizo SEADE posteriormente. O sea, uno no puede chuparse el dedo de las prácticas tramposas en el comercio internacional. Resumiendo, llegamos a la negociación con un presidente Trump que no tenía la menor idea de lo que significaba el comercio internacional. Y ahí la disyuntiva era una solución rápida que tranquilizara a los mercados o una solución a fondo que protegiera la libertad del comercio, que protegiera claramente la no existencia de aranceles y que protegiera el crecimiento y la integración en América del Norte. Al principio no fue un mecanismo fácil, porque el equipo que entraba no entendía de lo que estábamos hablando. En diciembre del 2016, recién ganado Trump, nosotros teníamos un colega de gabinete que había sido secretario de Hacienda y que de alguna manera salió del gabinete porque se le responsabilizó de la visita de Trump. Pero cuando gana Trump como presidente electo, en sus oficinas de Nueva York, él podía recibir representantes extranjeros, pero si recibía un funcionario extranjero, la ley le obliga a tener a alguien del Departamento de Estado. Y como Trump odiaba a Obama,
no quería ser monitoreado por el Departamento de Estado. Así es que la canciller Ruiz Massieu o el secretario de Economía Guajardo no podían ir a visitar a Trump en el edificio de la Quinta Avenida, pero había un personaje que sí podía visitar a Trump, el ciudadano Luis Videgaray, porque como no tenía cargo oficial, Trump no tenía que avisar al Departamento de Estado. Y ahí se estableció un acuerdo que a partir de diciembre se iban a sentar en el departamento de Wilbur Ross, secretario de Comercio. Wilbur Ross y un cuate que estuvo preso, Peter Navarro, que era el consultor comercial de Trump, para definir cómo iba a ser ese acuerdo rápido. Entonces a mí me mandaban emails con locuras como que México se tiene que comprometer a establecer salarios por decreto en el sector automotriz. México se tiene que comprometer a aceptar que solo puede exportar vegetales en los periodos donde no haya producción en Estados Unidos. México se tiene que comprometer a que este acuerdo terminará cada 5 años y solo con la voluntad política de los presidentes será reactivado. México se tiene que comprometer a que ya no se va a regir por las reglas de la Organización Mundial del Comercio, pero las que acuerde con Washington. Y obviamente mi reacción es ir con Peña y decirle, pues esto es imposible. O sea, si aceptamos esto, pues sí, los mercados se van a tranquilizar un ratito, pero el compromiso del crecimiento de la economía mexicana va a ser terrible para el futuro del país. A mí me quedó muy claro que el tiempo iba a ser nuestro mejor aliado. Lo que salió de esas reuniones es que Trump se sentó en la Casa Blanca el 20 de enero y nos invitan a ir a la semana a Washington para planear una reunión inmediata de Trudeau, Peña y Trump el 31 de enero en Washington. Y el objetivo de la administración Trump es que llegáramos a anunciar un acuerdo de cambios de cómo se iba a diseñar las decisiones en la industria automotriz que favoreciera a instalaciones en Estados Unidos. Solo para que vean de qué tamaño era la ignorancia del gobierno entrante en Washington. La autoridad relevante para decisiones arancelarias y de comercio exterior reside en el Congreso. Se la delega al Ejecutivo, pero en Estados Unidos esa delegación va condicionada a que cumpla con condiciones del Ejecutivo. No sabían que ellos no podían modificar unilateralmente ningún elemento del acuerdo sin autorización del Congreso. O sea, no estaban escuchando ni a los abogados de la Casa Blanca. Pero como yo no soy el que les iba a dar elementos de que si estaban equivocados o no, flojitos y cooperando fuimos a Washington. Llegamos ese 20 de enero. Por primera vez, yo he estado en la Casa Blanca con Clinton, he estado en la Casa Blanca con Obama, he estado en la Casa Blanca con Bush Senior y Bush Junior, y el protocolo siempre era el mismo. Te reciben en la caseta de entrada con tu pasaporte, te pasan al Jefferson Room, que es una sala de juntas con cuadros de batallas históricas, y el funcionario que vas a ver, a excepción que sea el presidente, viene a esa sala verde. Si vas a ver al presidente, de esa sala te acompañan y entras a la oficina oval. En esta ocasión viene un asistente, entramos a la Casa Blanca y para mi sorpresa nos lleva a tomar posesión de la oficina de Jared Kushner, el yerno de Donald Trump, a 20 pasos de la puerta de entrada a la oficina oval. Y nos dejan ahí en esa oficina. Y empiezan a venir todos, Bannon, el secretario del Tesoro, el vicepresidente, a vernos a esa oficina. De repente se me ofrece ir al baño, me levanto y voy como despistado a buscar un baño y un agente de seguridad me ve y me dice en inglés, se los traduzco: ¿le queda claro que usted no puede andar aquí wandering around en la Casa Blanca? Y me le quedo viendo y le digo, ¿y esa es su responsabilidad o la mía? O sea, alguien me metió aquí y si ando buscando un baño es porque me dejaron suelto.
O sea, ese es el nivel, es un comentario inverosímil, pero nada más para darles una idea lo poco que esa administración sabía de protocolos, de contenido y de políticas. Empezamos a negociar la visita y yo sabía que por algún momento el Congreso les iba a llamar la atención, pero calladito para que las cosas fluyeran. Y estábamos ya en un acuerdo de la visita cuando de repente los teléfonos los dejas en la caja de seguridad, pero no estaba la representante de Trudeau, entonces se hizo una llamada a la jefa de asesores de Trudeau para amarrar la visita del 31 de enero. Eran las 8:45 de la mañana, le marcamos y nos dice, todavía está la visita agendada. Y le decimos, sí, ¿por qué? ¿No han visto el último tweet del presidente Trump? Y le decimos, no, no lo hemos visto. ¿Por qué? Pues porque nuestros teléfonos estaban en la caja de seguridad. Corremos a verlo y el tweet era, Peña, si vas a venir en enero, ven dispuesto a pagar el muro. Obviamente yo ahí dije que la Virgencita de Guadalupe me escuchó, ¿no? Porque lo que inmediatamente provocó hecho fue un video de Peña hecho con bastante altura, diciéndole, ni voy a ir, ni te voy a pagar el muro, ni nos vemos en enero. Esa visita se elimina y es ahí donde empieza un proceso. Afortunadamente en la primera administración de Trump hubo los personajes que se llamaban los grown-ups, los adultos en el cuarto. Y el jefe del área económica del gabinete de la Casa Blanca, un tipo que venía de Wall Street, bastante congruente, el jefe de Estado, había varios personajes muy entendedores y aliados de México. Pero había un grupo muy disruptivo que le aconsejaba que lo mejor que podía hacer era retirarse del tratado. Esa crisis la libramos en abril, donde él estaba por firmar una carta para comunicar que se salía del tratado del NAFTA. Estaba yo volando de Londres a Alemania para garantizar una feria industrial que íbamos a copresidir con la señora Merkel. Y me habla Videgaray y me dice, háblale a Rose, ahorita a Wilbert, porque ahorita están definiéndose todo el gabinete, quienes apoyan que se continúen las negociaciones y quienes quieren que salga Estados Unidos de la negociación. La historia ya la saben, Trump finalmente lo utiliza como un elemento de fuerza en la negociación. Se tardan varios meses y en verano del 17 empezamos la negociación. Con temas tan ilógicos como la exigencia de que la mitad de un auto fuera hecha solo en Estados Unidos, como la que les comenté de la exportación de productos frescos mexicanos solo fuera de temporada. La verdad, muchos de mis colegas mexicanos, sobre todo los embajadores, me decían, pues, ¿cómo le vas a hacer si hay cosas que son inaceptables? Y yo les decía, en primer lugar, fue en una reunión de embajadores donde un embajador amigo me hace esa pregunta y le decía yo que esa mañana había visto yo una caricatura de Calderón, que para mí es el mejor caricaturista de México. Y la caricatura son de dos compadres, donde uno de ellos le dice al otro, oye, me voy a casar, te comparto mi felicidad. Y el otro le dice, te voy a dar un consejo. Antes de casarte, cómprate una vaca morada y ya cuando te cases te la llevas y la amarras en tu patio y le dices a tu mujer que esa vaca es todo en la vida, que creciste con ella, que sin ella no puedes vivir. Al tiempo el matrimonio se desarrollará y si llegas a tener problemas y lamentablemente llegas a la separación, tu mujer se va a ir contra la vaca morada y tú te defiendes y dices que la quieres mucho, que no te la quite y finalmente te la va a quitar y ella se va a sentir muy, muy bien porque te quitó lo que más querías. Realmente para ti la vaca no valía nada y conservaste la mayor parte de tus activos, ¿no? Eso lo comenté en una conferencia abierta. En enero del 18 llego a una negociación difícil bilateral con Robert Lighthizer. Estábamos hablando de temas ya muy fuertes. Terminamos 4 horas de negociación y al final me dice, no te vayas, era 8 de enero, te tengo un presente. Y dije, mira qué
qué buen gesto de este amigo. Entonces llega un asistente con una cajita, la abro, y era una vaquita de plástico morada. El mensaje es: te estoy escuchando, no importa si hablas en español o en inglés, y ya entendí lo que estás tratando de decir, que mis exigencias son bolas de humo para poder avanzar en lo que queremos. Al fin de esa negociación, logramos el objetivo. Erradicamos el sunset, que era una cláusula de muerte súbita, y lo sustituimos por lo que yo le llamo un sunrise. ¿Qué es un sunrise? Algo que reconocía algo fundamental que no hicimos durante 20 años de NAFTA: una revisión periódica. Si NAFTA llegó al riesgo de casi lo perdimos, es porque nunca le dimos mantenimiento en el diálogo bilateral. El sunrise, ¿qué dice en el párrafo de revisión? Cada 6 años a partir del 20, los gobiernos se reunirán para poder mejorar el acuerdo. Revisar. En ninguna parte dice renegociar. Y eso es algo muy importante. Cuando Leo puso sus pilares, y cuando él habla del TEMEC, hace una reflexión que no comparto. Dice: depende más de lo que pase en Estados Unidos. No, también depende mucho de lo que hagamos nosotros. Yo creo que ahí es donde tenemos que observar ese pilar. En la revisión vamos a tener claramente temas que están abiertos. Tenemos pendiente la controversia en materia de energía. Tenemos pendiente la controversia en materia de maíz genéticamente modificado. Los estadounidenses no han cumplido con el tema de la regla automotriz que les ganamos Canadá y México. Está pendiente el tema lácteo entre Estados Unidos y Canadá. Esos temas se han quedado abiertos. Y buena parte de la explicación por qué se quedaron abiertos es porque la administración Biden estuvo jugando políticamente con equilibrios. ¿Por qué no disparó la administración Biden de la solicitud del panel energético? Porque a cambio preferían que el gobierno mexicano cooperara en materia de migración. ¿Por qué al mismo tiempo México no exigió y puso sanciones a Estados Unidos en materia automotriz? Porque también le complica la elección a los demócratas, porque eso va directamente a hacer enojar a los Teamsters, el sindicato norteamericano de la industria automotriz. Entonces, lamentablemente, la política se enreda con las decisiones que deben ser meramente técnicas. Y en este caso, en la revisión que vamos al 26, iniciará a fines del 25 la organización, tenemos que tener muy claro varias cosas. Primero, hay que llegar con 2 portafolios. Uno, construido desde ahorita con ustedes en el cuarto de junto, donde las industrias que están alineadas en América del Norte, ya sea petroquímicos, ya sea distribución de productos frescos, pongan recomendaciones que puedan estar aceptadas por consenso por los 3 países para hacer que el acuerdo funcione mejor. Y ahí es trabajo de los empresarios con sus homónimos en Estados Unidos y en Canadá. Y eso debe de ser muy sencillo ponerlo en la mesa para avanzar. El otro portafolio lleva los temas de controversia, todos los que existen. ¿Qué dice el párrafo que habla de la revisión? A partir de que se presentan temas donde no hay consenso, se abren mesas de trabajo en cada tema. Y en cada tema tenemos 10 años para llegar al consenso. ¿Qué quiere decir? Que inicias en el 26 y te puedes ir al 27, 28, a lo mejor lo solucionas, a lo mejor no, pero te lo puedes llevar hasta el 36. El horizonte de vida en el Sunrise es 16 años.
¿Cuál es el problema? Que si no hay voluntad política por parte de quien se siente en la oficina oval en Washington, te puede dejar la guillotina pendiente sobre el cuello. Y el peor elemento en la definición de inversiones es la incertidumbre. Es justo lo que nos pasó mientras estábamos negociando con Donald Trump. Entonces, esa parte es la que marca esa diferencia que anoche platicaba yo con Leo, cuando discutíamos quién puede ser mejor o peor. El problema es que Trump ya encontró el caminito. Y el caminito es que cuando nos amenazó en el gobierno de López Obrador con aranceles crecientes si no parábamos migración, hizo algo que México nunca había aceptado en la política exterior. Nosotros siempre buscamos la compartimentalización de la negociación. Si estamos discutiendo migración, solo migración. Si estamos discutiendo crimen organizado y drogas, solo seguridad, crimen organizado y drogas. La agenda es tan compleja que si no la compartimentalizas, se vuelve un galimatías insufrible. ¿Qué es lo que pasa con López Obrador? Que aceptaron un bluff mañanero. Esos tweets me los sacaban todos los días mientras negociaba. Pero tú tienes que tener muy claro cuál es tu objetivo de negociación y no reaccionar en el corto plazo a tweets. El tema para el 26, aparte de esa tentación si llega Trump de tener la guillotina puesta, el tema central para demócratas y republicanos no es energía, no es maíz transgénico, es la presencia de China en México. Ese va a ser el punto fundamental del debate y de la discusión política entre Washington y México. Y ya tuvimos una prueba de eso. La secretaria del Tesoro, Yeltsin, estuvo en noviembre del año pasado en Los Pinos, y Los Pinos no fue transparente en decir a qué vino. Vino a negociar un acuerdo de restricción de ciertas inversiones chinas en México. Uno de los temas más relevantes que le va a tocar a la presidenta Sheinbaum es tomar una decisión inteligente de cómo manejar la relación de México con China. Y ahí les va mi recomendación. Nadie me la ha pedido y no hay que darles si no se las piden. Las recomendaciones, perdón. A la presidenta Sheinbaum le va a tocar hacer esa definición. Y yo creo que debe de incluir varios elementos. Primero, tener claro que somos socios estratégicos en América del Norte. Cualquier economía latinoamericana o en desarrollo que se alinea con China, ya sabemos de qué se trata. O es extracción de minerales, o es invasión total de profesionistas y capacidades chinas. O sea, no hay una ventaja de largo plazo de una asociación estratégica con China. Por lo tanto, lo primero es estar conscientes que no podemos dejar que China entre en la nube, en la 5G, en todos los temas que pueden ser un reto para la seguridad de América del Norte. Segundo, Estados Unidos le encantaría que nosotros hiciéramos su misma política arancelaria frente a China, pero no es en el mejor interés de México. Nosotros no podemos adoptar la guerra comercial de Estados Unidos con China. Podemos hacer un esfuerzo de sustitución inteligente de importaciones, de que haya más proveedores nacionales, pero no a través de la vía arancelaria. Recuerden ustedes que lo que tenemos con Estados Unidos es un tratado de libre comercio, no una unión aduanera. Europa tiene una unión aduanera. ¿Qué implica la unión aduanera? Que tú relegas tu política arancelaria a un ente común y que los aranceles frente a terceros son iguales de los países dentro del acuerdo. ¿Por qué no nos conviene? Porque ni Estados Unidos es autosuficiente en insumos estratégicos. La política errónea manufacturera ha llevado a que las baterías, los semiconductores y una serie de insumos no los estamos produciendo aquí. Si establecemos una política arancelaria como la de ellos, nos vamos a dar un balazo en el pie. Entonces, debemos de ser autónomos en nuestra política arancelaria.
Y finalmente, en materia de inversiones chinas en México, debemos de ser muy claros. Si no atenta contra la seguridad nacional, debe de ser bienvenida siempre y cuando se ajuste a las leyes mexicanas, y si quiere aprovechar el tratado, tiene que cumplir con las reglas del tratado. ¿Qué quiere decir? Y se los ejemplifico. Tengo un amigo que es el dueño del parque industrial de Ramos Arizpe, se llama El Derramadero, y ahí están llegando mucha inversión china. Uno de sus clientes le dijo que quería otro pedazo de tierra porque quería poner dormitorios para los trabajadores. Mi amigo le dijo que la ley mexicana no permite tener dormitorios al lado de plantas, que si quería ayudar a sus trabajadores en vivienda, había fraccionamientos de Infonavit cercanos para que les ayudara a comprar vivienda. Ese es un ejemplo clarísimo de la diferencia de organización. Otro ejemplo es el anuncio de BYD de establecerse en México. Por eso se aceleró Trump en sus discursos y dice: le voy a poner aranceles del 200% a autos exportados. Se refiere fundamentalmente a China. ¿Y por qué se refiere fundamentalmente a China? Porque en el acuerdo, si usted cumple con las reglas de origen del tratado en automóviles, o sea que 75% de las partes sean hechas en América del Norte y que 7 partes esenciales sean hechas en América del Norte, usted exporta a 0 arancel. Pero cuando negociamos sabíamos que había empresas automotrices europeas que no iban a cumplir. Bueno, el escenario de ellas mientras se adaptaban a las nuevas reglas era pagar la tarifa de nación más favorecida, el 2.5%, que realmente no la saca de competitividad. Entonces yo creo que en la cabecita del presidente de BYD era: me voy a México, hago como que ensamblo y aprovecho el MFN para exportar mis vehículos a 2.5. Eso es lo que no se va a poder. No nos debemos de prestar a ser un país utilizado para hacer un transshipment, una triangulación de exportaciones que les permita a las empresas chinas sacarle la vuelta a las tarifas del mercado norteamericano. Y un elemento adicional: ustedes tienen socios y les gusta que sus socios sean parejos. Bueno, resulta que México hace algunos años decidió, para incentivar el uso de autos eléctricos, cobrarles 0 arancel a la importación de autos eléctricos. Bueno, resulta que los chinos aprovecharon esa ventana y el país que más autos ha vendido, el mayor crecimiento en los últimos 12 meses es China. Está vendiendo muchísimo más su incremento que el de autos norteamericanos. No puede ser que nosotros les vendamos más de 2 millones de unidades de sedán, casi 3 año con año, al mercado norteamericano, y que les agregamos con el domingo 7 que ahora vamos a comprarle autos a los chinos en lugar de comprarle autos a nuestros socios comerciales. Entonces, yo espero, y he escuchado eso del equipo de Brad, que están conscientes de lo delicado de estas decisiones, y tenía buenas esperanzas que sepamos caminar este camino adecuadamente. Finalmente, comentarles, todo esto vale la pena solo si hacemos el trabajo en casa. El famoso oportunidad que se nos presenta gracias a las nuevas reglas del TEMEC, gracias a la experiencia de la pandemia y gracias al conflicto comercial Estados Unidos-China, solo lo vamos a aprovechar si mejoramos la seguridad, si invertimos en infraestructura eficiente, no en el Tren Maya, no en la refinería, a un mundo que se va a orientar más a vehículos híbridos o eléctricos, sino que hay que invertir en puertos, en aeropuertos, en vías de comunicación, en facilidades fronterizas. Y sobre todo, lo más importante, certidumbre jurídica. ¿Cuál de las reformas que están en proceso van a ser controvertibles en forma directa en el tratado? La eliminación de la Comisión Federal de Competencia Económica, la eliminación de la Comisión de Transparencia, la eliminación del IFETEL, la eliminación de la CREA. Todas esas son violaciones directas al tratado porque es un retroceso
en la garantía de competencia. La reforma al sector judicial no es controvertible de manera inmediata, porque cada país es soberano de organizar su judicial como quiera. Pero lamentablemente los resultados de esa reforma en juicios que no reflejen la defensa de intereses legítimos sí son controvertibles y expondrían al país a un sinnúmero de problemas. Hay una vía corta que el gobierno todavía no ha detectado y que lo estoy diciendo públicamente para que agarren la idea, donde podemos protegernos parcialmente contra la incertidumbre de esta reforma judicial. Y es el capítulo 14 del TEMEC, el capítulo de protección a la inversión. Cuando estábamos negociando, Lighthizer me dijo, el capítulo 11 de protección a la inversión del NAFTA no me interesa, lo quiero eliminar. Pues es el capítulo que defiende a sus inversionistas. ¿Por qué habría Trump y Lighthizer no querer un capítulo que defienda a sus inversionistas? Para generarles más incertidumbre y que se vayan a invertir a Estados Unidos en lugar de que vengan a invertir a México. Cuando lo discutí con el sector privado, con el cuarto de junto, me dijeron, no, lo tienes que defender porque eso es lo que garantiza que siga llegando inversión extranjera. Le digo, pero ¿por qué voy a defender yo a sus inversionistas? Yo no voy a gastar fichas de negociación que voy a necesitar. Mejor vamos a esperar que a través del Congreso en Washington presionen a Lighthizer. Efectivamente no pudo cumplir su promesa de eliminarlo. Se creó el capítulo 14. Pero ¿qué sí logró? Solo darle protección a las inversiones en sectores que dependen de concesiones gubernamentales. Energía, petróleo, ferroviario, pero dejó fuera a las inversiones manufactureras. ¿Qué le recomendaría yo a la nueva administración? Lleguen a la revisión del 26, apoyados con colegas en Estados Unidos, para presionar que se restablezca el capítulo 11 del NAFTA, que le da acceso a inversionistas extranjeros a recurrir a paneles internacionales si se ven violados sus derechos fundamentales. Hoy, una empresa manufacturera en México, estadounidense, tendría que ir a través del sistema judicial mexicano. Eso al menos te da una cobertura parcial en el proceso. Aquí dejo mis comentarios, lamento haberme excedido y espero que no sea por mucho, pero sí, y les agradezco su atención esta mañana. Esta fue la conferencia de Ildefonso Guajardo Villarreal. Muchísimas gracias, Ildefonso. Ponte cómodo porque tenemos algunas preguntas por parte de los asistentes esta mañana. Y la primera pregunta que nos envían es la siguiente. ¿El gobierno anterior te consultó para temas del TEMEC? No. Nada. Nada. Siguiente pregunta. El precio que fija la bolsa de Chicago para el trigo y el maíz ha estado por debajo de nuestros costos de producción, tomando en cuenta que Estados Unidos subsidia parte de los insumos a sus productores. Esto nos pone en una competencia desleal en ese tratado de libre comercio y esto está desalentando a los productores sonorenses a seguir sembrando porque no es rentable. ¿Cómo pueden mejorarse las condiciones de los productores locales frente al Tratado de Libre Comercio? Bueno, yo creo que el mejor instrumento que habíamos utilizado lo desapareció el gobierno pasado, que era contratar coberturas en los mercados internacionales y poder protegernos contra variabilidad de precio para garantizar el precio de salida de las cosechas. Este gobierno dejó de invertir en esas coberturas y no cree en los seguros. O sea, por eso se acabó el Fonden y estamos imprevistos para recursos para desastres. Por eso se acabó el Fondo de Estabilización. O sea, este gobierno no cree que los riesgos son asegurables. Digamos, cuando me digo este gobierno me refiero al de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la recomendación es generar mecanismos para poder garantizar coberturas que protejan contra variabilidades en los mercados. En el tratado, sin duda, siempre hay elementos que se pueden hacer, por ejemplo, investigaciones dumping. O sea, todo productor mexicano tiene derecho de solicitarle a la Secretaría de Economía iniciar una investigación para demostrar que hay prácticas desleales en algún producto. Ellos nos las han hecho nosotros
en azúcar, en tomate, nosotros se las podemos hacer a ellos en cualquier tipo de producto donde podamos demostrar que hay subsidios no permitidos. Muchas gracias. Tercera pregunta que nos llega en este momento. Opiniones de Marcelo Ebrard al frente de la Secretaría de Economía. ¿Qué oportunidades tenemos con su perfil? Bueno, primero, es una persona con mucha experiencia. O sea, pues, creo que, me cuesta decirlo, pero creo que Morena tiene al 80% del PRI, ¿no? Y en algunos casos, no, en el Marcelo de lo peorcito del PRI. Pero en el caso de Marcelo es una gente con experiencia. Por ahí tuvo algún tema donde el exsecretario de Estado en un libro dice que él y el presidente López Obrador se doblaron muy rápido con la amenaza arancelaria cuando exigió Trump control de migración. Yo creo que eso ahora lo tienen muy claro y pueden ir a una revisión del tratado muy bien armados, y veo a un equipo pues que está participando mucho en el sector privado. Ayer estuvo el subsecretario encargado de negociaciones comerciales de la Secretaría de Economía en el foro de Standard & Poor's con una posición muy abierta y muy transparente. Obviamente, pues desde Economía no puedes meter la mano en el tema de la reforma judicial. Hay muchos factores que ellos no van a poder controlar, pero hay una buena disposición de la Secretaría de diálogo con el sector privado. Muchas gracias, Ildefonso. Siguiente pregunta. Con todos los cambios en las reformas en México y dos gobiernos con tendencias socialistas, ¿cómo crees que afectará eso al país en términos del nearshoring, la economía y el Estado de Derecho? O sea, ¿tendencias cambios socialistas en el país o estás hablando de, o sea, la primera parte de la pregunta? Con todos los cambios en las reformas en México y dos gobiernos con tendencias socialistas, ¿cómo crees que puede afectar eso al país en términos del nearshoring, la economía y el Estado de Derecho? Bueno, primero, sí me gustaría dejar muy claro que el tener un gobierno socialdemócrata, como muchos países europeos lo tienen, pues eso no es ningún problema con ser atractivo para los mercados. La socialdemocracia tiene un enfoque del bien público y de el combatir la desigualdad bastante inteligente. Lo que no podemos tolerar y lo que sí es muy perjudicial es el populismo. Entonces, mientras este gobierno se dirija, espero, a una verdadera socialdemocracia donde los datos cuenten y no haya otros datos, y donde lo científico sea considerado como elementos para toma de decisiones y la información real, no tendría mayor problema en ese lado. Pero cuando tú dices, ¿qué tenemos que hacer para que el nearshoring se convierta en realidad? Lo comenté ya, o sea, hay muchas cosas que estamos muy retrasados y que tienen que corregirse. ¿Por qué creen que la mayor parte de los anuncios se están dando a 250 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y cada vez menos anuncios están llegando en el Bajío? Porque el problema de seguridad aumenta por cada kilómetro que te profundizas en un país que no tiene control sobre la violencia y la inseguridad. El otro tema es infraestructura, claramente, infraestructura de frontera. Estuve hace poco en Tijuana. Ahora es increíble, te tardas más en regresar que en salir a San Diego. ¿Por qué? Porque la infraestructura aduanera se quedó atrasada y están haciendo hasta 2 horas y media en el regreso del día de trabajo, y eso ya eliminó la industria turística y de restaurantes en Tijuana, porque ya no hay capacidad para poder facilitar el acceso de San Diego a Tijuana. Ese es un ejemplo de cómo es fundamental la inversión en infraestructura. Muchas gracias. Plantas como Tesla en Nuevo León se pondrían en riesgo si gana Trump, ¿y cuál es tu visión sobre el litio en el estado de Sonora? Bueno, primero Tesla, pues ya no sabemos si se va a poner o no se va a poner. O sea, yo creo que Elon Musk utilizó como pretexto todo esto para bajarle velocidad a su decisión. Tuvo una asamblea
cuando hizo el anuncio, donde sus accionistas habían bajado sus utilidades y traía un problema muy serio de la competencia con China, por eso lo del arancel. Pero el asunto de fondo es que claramente él bajó esa propuesta para no entrar en conflicto con su candidato. Es totalmente estado en los rallies de Donald Trump. Yo creo que en Nuevo León está habiendo muchos anuncios. Volvo acaba de anunciar una planta muy importante con inversiones crecientes. Tesla eventualmente tomará su decisión, pero está rezagada en el tiempo. Y aquí lo más importante, mis amigos de parques industriales traen un problema muy serio, porque el problema es la suficiencia de energía eléctrica, es el cuello de botella principal. Entonces, si no solucionamos el problema de logística de infraestructura, energía, seguridad y Estado de Derecho, no hay manera de capitalizar el nearshoring. Gracias. Sexta y última pregunta. ¿Qué proyección tienes de la actual presidenta y sus colaboradores en temas de comercio internacional? Yo creo que hay, sin duda, una gran posibilidad dentro de los márgenes que tienen. El equipo que nombró Marcelo Ebrard en la Secretaría de Economía es buen equipo. Está Vidal Llerenas en la Subsecretaría de Industria. Vidal es egresado del ITAM. Quién sabe por qué AMLO lo dejó pasar si odia al ITAM. Y tiene maestrías y posgrados en Inglaterra. Y Rosendo está en negociaciones comerciales internacionales. Es una gente que viene con Ebrard desde el Distrito Federal y es una gente también bastante hábil. Y les quiero decir que tiene una gran apertura de escuchar ideas. Entonces, yo le veo que están conscientes de la importancia que esto tiene para el crecimiento de México. Lamentablemente hay cosas que no se controlan desde economía, que es claro que les van a costar trabajo poder tranquilizar a los mercados, como es el caso de la reforma judicial. Muchas gracias por tus respuestas y de esta manera, con un fuerte aplauso, agradecemos la participación de Ildefonso Guajardo Villarreal en este foro empresarial Ideas en Movimiento de Coparmex Sonora Norte. Y no te nos bajes, por favor, Ildefonso, sigue aquí en el escenario. Vamos a invitar a Miguel Ángel Pérez y Gilberto Robles Bustamante a que suban, por favor, a este escenario, porque Ildefonso queremos hacerte la entrega de un reconocimiento de todo el equipo que hace posible este foro empresarial Ideas en Movimiento de Coparmex Sonora Norte, edición 2024. Adelante, Miguel Ángel Pérez, licenciado Gilberto Robles, y en este momento hacemos la entrega oficial de este gran reconocimiento de todo corazón por la participación de Ildefonso Guajardo Villarreal en el foro empresarial Ideas en Movimiento Coparmex Sonora Norte. Muchas gracias, Ildefonso, por ser parte de este foro empresarial. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias también, Miguel Ángel Pérez, y por supuesto al licenciado Gilberto Robles Bustamante. Muchísimas gracias por esta gran conferencia. Amigas y amigos, nos restan 2 conferencias más, pero antes de continuar, si les parece, vamos a tomar un pequeño descanso, un pequeño break, y ahorita en instantes retomamos este foro empresarial Ideas en Movimiento. De nueva cuenta, gracias a todas y todos por estar aquí.